El acceso anticipado a esta expansión fue posible gracias a EA Creator Network. A pesar de que los verdaderos protagonistas sean los propietarios, jugar con los inquilinos también tiene su parte divertida y eso es lo que voy a mostrarles en este video. Hay un nuevo tipo de lugar llamado complejo residencial, que son los apartamentos en alquiler, los cuales se pueden construir desde cero en cualquier barrio. La expansión no trae nuevos rasgos en el modo construir, pero sí dos desafíos que pueden elegir: problemas de mantenimiento, que será exclusivo para las casas, y el otro es el modo que se le asigna a los apartamentos. Cuando los Sims se muden a un nuevo apartamento, podrán ver el acuerdo de alquiler desde la perspectiva de quien paga la renta. Ahí verán las reglas de convivencia, quién es el dueño, qué tan amplio es, las comodidades, el estado de mantenimiento del lugar y sobre todo cuándo se debe entregar el pago. Con ayuda de varias escenas, les voy a enseñar todo lo que sucede al jugar con las tres nuevas aspiraciones: un inquilino primerizo, el personaje que le encanta el chisme y aquel que quiere saberlo todo sobre el nuevo barrio de Tomarang. En el caso del inquilino primerizo, los objetivos de su aspiración se enfocarán más en realizar eventos que surjan en el apartamento, como darle mantenimiento a su casa, donar un regalo, organizar fiestas, interactuar con los vecinos, romper algunas reglas y por supuesto establecer una relación de amistad con el dueño. Quise cambiar el personaje chismoso para ver qué drama podía causar, y este fue el progreso. Al darle clic a la puerta de un vecino, ellos tienen dos opciones especiales: meterse sin permiso y escuchar conversaciones ajenas. Una vez que lo haya conseguido, podrá buscar secretos en las bibliotecas, el ropero y la cama, pero la animación va a ser la misma, como si estuviera sacando una carta que se da a entender que son datos que encontró. También podrá espiar y escuchar las conversaciones de otros de forma indirecta, o enterarse de sus secretos a través de interacciones básicas en el panel de opciones para sociabilizar si se establece una relación de amistad. Esas con solo intentar meterse a la casa una vez les irá bien, en cambio en otras les tomará varios intentos para entrar. Por supuesto, todo lo que hagan ellos tendrá sus consecuencias, pero quiero aclarar que esto no significa que de momento haya ladrones en el juego. Pronto volveremos a saber más de él. En cuanto al nuevo rasgo de personalidad de Sabio, este será exclusivo para los adultos mayores. No sirve de mucho, solo comparten sus experiencias y consejos con otros Sims. Nada más que algunos, a pesar de tenerlo, no van a querer compartirlos por más que se intente, y va a aparecer un mensaje diciendo: solo porque esté mayor no quiere decir que estoy interesada en dar consejos. Regresando al personaje chismoso, aquí podemos ver que su amigo está en la entrada. Los vecinos habían regresado al apartamento y por descubrirlo husmeando entre sus cosas, el primero se llevó un gran golpe, causándole así una nueva emoción por las consecuencias de ambos al estar en una propiedad ajena. También deberían de haber golpeado al otro que seguía adentro, pero no sé por qué los Sims solo se desquitaron con uno. Igual me dio mucha risa cuando lo vi porque fue totalmente inesperado. Durante este video volveremos a retomar las aventuras de Bradley. Ahora les voy a mostrar un poco de la otra aspiración llamada Fuente del Conocimiento Tomarani, que se trata del Sim que quiere saberlo todo sobre el barrio de Tomarang. Aquí vemos que Richard se encuentra en el Santuario del Tigre, un nuevo lote madriguera que los Sims podrán visitar, el cual tiene las opciones de escabullirse por la noche, hacer donaciones y llevarse un par de regalos adoptando un tigre de peluche. Siempre que lo visitemos, aparecerán esas tarjetas de oportunidad que muchas veces pondrán en riesgo a tu Sim según lo que esté sucediendo. Continuando con los objetivos de Richard, podemos visitar el mercado nocturno, que abre desde las 6 de la tarde y cierra hasta las 2 de la mañana. En ciertos puestos, los Sims podrán comprar comida, souvenirs, los cuales lo ocuparán para cumplir con un objetivo, aparte de poder comprarse ropa. Alrededor de la plaza solo se generan 20 Sims por defecto, por eso van a notar que está más vacío. Esto no funciona como un festival de los Sims 4 urbanitas, donde solo estaba en un área pequeña. Por ser más amplia se ve vacío. Quise explicarlo porque yo tampoco lo entendía antes. Los Sims en general ahora también podrán descubrir más sobre el drama de los personajes a través de la interacción llamada La Verdad de Tomarang, donde los locales compartirán secretos sobre el barrio y otros datos interesantes sobre los personajes que ya vienen incluidos en la expansión. Mientras estaba en el mercado nocturno, volví a usar el Sim chismoso, Bradley. Recuerden que él puede espiar a otros Sims, mucho más cerca de lo que esperaba. También puedo oír de manera indirecta conversaciones que están sucediendo alrededor mientras no conozca a uno de los dos Sims. Así que aquí les voy a ir mostrando poco a poco lo que estoy mencionándoles. Una vez que el chismoso se enteraba de algún secreto, podía confrontar a la víctima para elegir chantajearlo por dinero o mantener esa información privada.
De vuelta en el santuario del tigre, solo una noche estará habilitada la opción de escabullirse evadiendo hacia los guardas de seguridad para obtener la insignia del inspector de tigres. Muchas veces el sim fallará y hasta las autoridades pueden vetarlo de entrar al templo por al menos 2 días seguidos. Una vez que se completa la aspiración de buscador de secretos, podrán obtener un rasgo de personalidad oculto relacionado a descubrir con más facilidad secretos de los sims y otros detalles. Regresando con Richard, el sim que tenía la aspiración de fuente del conocimiento Tomarani, uno de sus últimos objetivos era encontrar esta cueva para terminar de cumplir con su aspiración. Igual desaparecerá esas tarjetas de oportunidades y les tomará un par de intentos según lo que elijan. Pero al final el sim logrará lo que deseaba. Al completar todo, tendrá el nuevo rasgo oculto conocido como experto Tomarani. Respecto a lo que pasó con Gianni, el inquilino primerizo, uno de los últimos objetivos de su aspiración era romper una regla del apartamento. Si ustedes hacen lo mismo, les advierto que el propietario vendrá un par de veces. En caso de que tengan el dinero, tendrán que pagar una fianza por cada regla incumplida, pero eventualmente el casero se obstinará y simplemente los desahuciará sin previo aviso a causa de lo mismo. Un detalle que quiero agregar es que el sim que se encuentre en la placa del inspector de tigres podrá jactarse de ella mostrándosela a otros. En cuanto a la personalidad de los sims que den pena ajena o cringe, también tendrán varias interacciones como tipos de baile, compartir memes desactualizados, entre otros detalles que veremos a continuación. Sobre el rasgo llamado como el niño del pueblo, los sims que lo tengan podrán lanzar linternas al cielo y se alegrarán por conocer de la cultura de Tomarang. Con esto dicho, como de costumbre, a modo de conclusión, quiero decir que me gustó bastante jugar como propietaria e inquilina, aunque sin duda mi favorita fue la primera. Espero que añadan este mismo sistema en un futuro contenido para tener comercios multifuncionales. Una de las razones por qué esta vez sí les recomendaría que puedan comprarse la expansión de un solo es porque nunca antes se vio este sistema en la saga. Además, siempre tendrán algo nuevo por descubrir, muchas veces de forma inesperada. Mi experiencia fue tan así que se me hizo imposible resumirles todo en menos de 20 minutos. Me hubiera gustado que los secretos fueran más relacionados a la familia o la persona como tal y no fueran tan generales. También al inicio no estaba contenta con las pantallas de carga entre apartamentos, pero ahora entiendo que es por la optimización del juego para que a la mayoría no les pase el mismo lag de los Sims 3. Creo que el equipo de los Sims esta vez se enfocó en ofrecernos un contenido que sí se siente más completo y aporta cambios significativos al modo de juego, como solía ser en los Sims 2 o el 3. Si continúan así, quiero decirles que van por la dirección correcta. Espero que ustedes también logren tener esa misma experiencia al jugarlo. Si les sirvió esta review, denle like y suscríbanse dejando la campana activada para no perderse ninguna notificación. Intento dejarles programado un nuevo contenido cada fin de semana. También subo especiales relacionados a los Sims a mi Instagram en español. Recuerden que tengo un sorteo activo sobre esta expansión, solo asegúrense de cumplir todas las reglas y los veré en el próximo video.